El petróleo, también conocido como el oro negro, es uno de los recursos minerales limitados más codiciados por las personas, industrias y estados. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas petroleras a nivel mundial. Sin embargo, la industria se ha visto afectada producto de la inestabilidad económica y política del país. En este video se analizará esta problemática, sus consecuencias y posibles soluciones propuestas por nosotros y expertos en el área. Primero que nada, veamos un poco de la historia del petróleo en el país para así poder entender a profundidad la problemática. A principios del siglo XX, Venezuela pasaba por una crisis en la cual la mayoría de la población vivía en la pobreza. La desnutrición, la malaria, la falta de acceso al agua eran el pan de cada día. Para ese entonces ya se conocía de la existencia de petróleo en la región. Sin embargo, era considerado un negocio poco rentable y no se sabía con exactitud el tamaño de las reservas. De hecho, en 1917, el ministro de Fomento admitió que el gabinete ministerial y él desconocían de los asuntos petroleros. El siglo XX fue un tiempo de muchos cambios para la industria petrolera en el país. En los años 20 se promulgan las primeras leyes de hidrocarburos en Venezuela, las cuales facilitaban el acceso de explotación petroleras a empresas extranjeras. Esto hace que el país se posicione en el círculo de productores petroleros mundiales. Para la década de los 30, Venezuela era uno de los mayores exportadores de petróleo y su PIB per cápita era el mayor de Latinoamérica. En 1938, durante el periodo postgomesista, el Ejecutivo Nacional sancionó otra ley de hidrocarburos, la cual dispuso fundar empresas o institutos petroleros del Estado venezolano, establecer límites a las exoneraciones aduaneras de las concesionarias y ratificó que las acciones para reglamentar la actividad petrolera conciernen exclusivamente al Estado. Esto con el fin de poder disminuir el poder de las transnacionales que interfieren con los intereses nacionales. En 1943 se creó en el Ministerio de Fomento la Dirección de Hidrocarburos. Al principio, esta no tuvo un buen manejo producto de la ignorancia de los venezolanos en la industria petrolera. Sin embargo, luego se consolidó. Este mismo año también se dictó una ley de hidrocarburos, la cual heterogénea derechos de la industria petrolera bajo contratos y estas empresas quedarán regidas bajo un mismo marco jurídico, técnico y fiscal. Todo esto hizo que el Estado tenga mayor participación dentro de las actividades petroleras. Entre los años 1945 y 1948 se forjan 5 lineamientos políticos. Estos son: no otorgar nuevas concesiones petroleras, alcanzar la mayor participación posible de la nación en ganancias petroleras, defender y conservar el petróleo, dar continuidad a la ley de hidrocarburos de 1943 y llevar adelante la industrialización petrolera nacional. En los años 60, Venezuela forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocidos como la OPEP. Con esto, Venezuela pudo financiar su presupuesto nacional. En 1975, los venezolanos aprendieron el manejo técnico y gerencial de la industria. En el año 1976 se funda PDVSA y la industria petrolera pasa a ser de su dependencia, es decir, que este mineral fue nacionalizado. Durante este proceso de nacionalización existieron algunas complicaciones. Por ejemplo, negociar la expropiación, afrontar deudas de trabajadores petroleros que desconfiaban de la capacidad del Estado, hacerse cargo del complejo industrial sin tener un desarrollo tecnológico, aceptar convenios tecnológicos y comerciales forzosos, enfrentar desacuerdos entre sectores políticos, grupos profesionales y circuitos académicos.
Gracias al petróleo, Venezuela se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, hoy es una realidad totalmente diferente. Hoy en día el país no exporta ni la cuarta parte de los barriles que se exportaban en los años 70. Por ejemplo, en el año 1975 el precio del barril estaba en 11,25 y se exportaban 11.000 millones de barriles anuales, lo cual constituía casi 90% de las exportaciones del país. Esto se vio reflejado en un crecimiento económico para la nación. Durante este periodo, los servicios públicos mejoraron y la calidad de vida de las personas también. Venezuela dependía de gran escala del petróleo y sus otras áreas como la agricultura y la ganadería no eran tan competitivas. En 1999, Hugo Chávez ascendió al poder y expropió las compañías privadas e incrementó el poder del Estado. Estas decisiones causaron que la nación entrara en una gran deuda internacional. Ahora veamos cómo está la industria hoy en día. En 2010 se registró que se exportaban 3,2 millones de barriles por día. En 2020 cerró con 500.000 barriles por día. Y en el 2022, si bien estas aumentaron, no llegaron ni a 1 millón de barriles por día en promedio. Las instalaciones de PDVSA están muy descuidadas y la empresa no quiere dar respuestas al respecto. Cabe recalcar que a raíz de esto, el PIB del país bajó drásticamente y la calidad de vida de las personas también. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las causas de la ineficiencia dentro de la industria petrolera hoy en día? Bueno, 1. Política. En el año 2014, el nuevo presidente Nicolás Maduro incentivó una campaña de persecución contra el ministerio y PDVSA. Y así destituyó a los directivos presentes en la presidencia de Hugo Chávez. Esto lo hizo con el fin de poder tener un total control sobre la industria. Luego de esta persecución, el poder lo tomaron operadores políticos sin conocimiento ni experiencia en el sector petrolero. Esto ocasionó que se perdieran los mecanismos de control y gestión dentro de la industria. 2. Desvíos de recursos. Para poder sostener su deuda pública externa, especialmente la que tiene con China, el gobierno en el año 2007 pagó más de 60.000 millones de dólares en servicios de deuda, por lo cual sacrificó parte del dinero que se debía invertir en las operaciones de PDVSA. 3. Desempleo. Producto de la persecución interna, más de 30.000 empleados altamente capacitados en el área salieron de la industria. 4. Sanciones. Estados Unidos introdujo grandes sanciones a las industrias de algunos minerales en el país, incluyendo la del petróleo. Ok, ya que tratamos un poco las causas de la problemática que estamos tratando, nos gustaría tomar en cuenta los efectos que tiene la actividad petrolera o la industria petrolera sobre la economía venezolana. Hay que tomar en cuenta, para hacer un análisis de esto, que la industria petrolera en este momento y desde el momento de su aparición es la más importante en Venezuela, ¿ok? Por lo que tiene mucha influencia en la economía y en todos los factores macroeconómicos de la misma. Claro, ¿qué sucede cuando una nación depende tanto de una industria? Cada cambio que se genere en esa industria va a causar naturalmente un cambio en la economía de la nación, ¿ok? A los efectos adversos que puede tener una actividad sobre la economía se le puede llamar también la enfermedad holandesa. Esta se define en una página web llamada Economipedia como un fenómeno económico que se refiere a los efectos nocivos del aumento repentino de los ingresos de un país. Estamos relacionando directamente esta enfermedad holandesa con la Venezuela cuando se encontraba en su boom petrolero, que sería cuando estuvieron los shocks de 1973, 1974 y 1979. Ahí se ven algunas de las causas de esta enfermedad o de esta contraproducencia, ¿ok? Que serían un cambio drástico en el patrón de producción. Claro, Venezuela antes era un país agrícola
y directamente se generó un cambio en las industrias con la llegada del petróleo, debido a que se empezó a producir petróleo en grandes cantidades y a disminuir un poco la producción de otras industrias, como sería la industria agrícola. ¿Ok? La bonanza económica al producirse un nuevo recurso natural y el aumento del precio internacional del principal producto de exportación. ¿Ok? Como indicamos anteriormente, Venezuela antes era exportadora y productora de productos agrícolas. Naturalmente, cuando se descubre el petróleo, el precio de su primer producto de exportación era muchísimo más alto que el que tenía antes. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en cuenta. Algunos de los síntomas o de las características más notables que se presenciaban en esta enfermedad holandesa era la sobrevaluación de la moneda. En breves vamos a exponer un gráfico en el que se puede ver la fluctuación de la demanda, o como tal la fluctuación de las exportaciones de petróleo con respecto a el tipo de cambio real de la moneda, ¿ok? Y se van a dar cuenta de que una vez que crecen las exportaciones de petróleo, también se evalúa más la moneda y viceversa, ¿ok? También está el crecimiento del aparato del Estado, los enormes gastos gubernamentales, porque claro, en ese momento se tenía que establecer como tal la industria petrolera, habían subsidios masivos en el área social y económica, había una tendencia al endeudamiento. Cuando disminuye la bonanza petrolera, claro, existe, como indiqué anteriormente, debido a que Venezuela dependía tanto de esta industria, cuando ésta se encontraba en un estado crítico o bajaba el precio del barril de petróleo, podía llegar a un punto en el que se tendía al endeudamiento, debido a que era la fuente de recursos, la principal fuente de recursos de la nación. ¿Ok? Había una reducción del aparato productivo industrial y una escasa productividad de otras industrias, porque como indiqué anteriormente, debido a que se descubrió el petróleo, decidieron explotar esta nueva industria y minimizar, por decirlo así, la producción de otras industrias como la agrícola, que también eran muy relevantes para ese momento. Hay presiones inflacionarias y baja competitividad entre industrias, y la reducción de las exportaciones no petroleras. Directamente también hay que tomar en cuenta algo que hemos visto en muchas clases, que es que cuando un país, por ejemplo Venezuela, en este momento se encontraba en un punto de crecimiento muy grande, es decir, el crecimiento era agigantado porque claro, estaba desarrollando un nuevo producto, o por decirlo así, estaba produciendo este bien que no tenían todos los países y que era muy demandado, por lo que se encontraba en una etapa de crecimiento muy acelerado. Entonces, estando en esta etapa de crecimiento acelerado, hubo, por decirlo así, un pico de botella. Siempre decimos que un país se encuentra en crecimiento y nos preguntamos por qué en un momento que se encuentra creciendo aceleradamente, luego reduce este crecimiento. Claro, Venezuela se encontraba en un punto en el que estaba creciendo, llegando a ser uno de los más importantes de Latinoamérica, y luego llegó un punto en el que, debido también a una inestabilidad política que se presentó, que fue expuesta anteriormente, este crecimiento se detuvo y hasta se convirtió en un decrecimiento. ¿Ok? Aquí podemos ver un gráfico que relaciona directamente las exportaciones petroleras y el tipo de cambio real, ¿ok? Este es un gráfico de Marcano del año 1998, y podemos ver que en las líneas rojas se puede presenciar o se puede observar las exportaciones petroleras en dólares reales per cápita, ¿ok? Y la línea negra con puntitos sería el tipo de cambio real. En la figura se puede observar que la moneda tiende a apreciarse más, como indiqué anteriormente, cuando aumentan las exportaciones, y a depreciarse más cuando las exportaciones de petróleo disminuyen. Ahora, teniendo en cuenta todas las influencias que puede tener la industria petrolera en la economía de
la nación venezolana, podemos plantear una serie de soluciones ante la problemática que se nos está planteando. El mercado petrolero venezolano ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo sanciones internacionales, disminución en la producción y problemas de infraestructura, como se mencionó anteriormente. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudar a abordar la situación actual, como lo son la diversificación de la economía, la cual consistiría en reducir la dependencia del petróleo, diversificando la economía hacia otros sectores como la agricultura, el turismo, la manufactura y la tecnología. Esto nos ayudaría a disminuir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado petrolero y así evitar esa tendencia que tiene el mercado venezolano al endeudamiento excesivo durante los periodos de bajos precios del petróleo. También tenemos que enfocarnos en la inversión en infraestructura petrolera, lo cual consiste en modernizar y mejorar la infraestructura petrolera para aumentar la eficiencia y la producción de petróleo. Esto incluye la reparación y mantenimiento de refinerías, oleoductos y terminales de exportación, que ya como son los oleoductos, ya están bajo la tierra y lo único que hay que hacer es repararlos, mantenerlos y ya todo el trabajo está hecho porque el petróleo está bajo la tierra. Tenemos que enfocarnos también en las alianzas internacionales, como sucedió con la OPEP, ya que establecer alianzas con otros países y empresas petroleras es importante para acceder a tecnología, inversión y expertise en la industria petrolera. Esto podría incluir acuerdos de joint venture para desarrollar y operar cambios petroleros. La implementación de mejores prácticas ambientales y sociales consistiría en adoptar estándares más estrictos en términos ambientales y sociales para mejorar la reputación del país y atraer inversiones responsables en el sector petrolero. Otra solución podrían ser las políticas de incentivos fiscales, lo cual consistiría en implementar políticas que fomenten la inversión en el sector petrolero como incentivos fiscales para la exploración y producción de petróleo, así como para la inversión en tecnologías más limpias y eficientes. También, y una muy importante que se relaciona a la enfermedad holandesa, es la transparencia y buen gobierno, lo cual es mejorar la transparencia y la gobernanza en el sector petrolero para aumentar la confianza de los inversionistas extranjeros y reducir la corrupción. Esto podría incluir la publicación de información detallada sobre los contratos petroleros y la creación de instituciones independientes de supervisión, lo cual estamos necesitados en el país desde hace mucho tiempo. Otra cosa puede ser el desarrollo de recursos no convencionales, lo cual es explorar y desarrollar recursos no convencionales como el gas natural y el petróleo extra pesado para diversificar la producción y aumentar los ingresos petroleros, así como también fomentar la eficiencia energética, que consiste en promover políticas y programas que fomenten el uso eficiente de la energía y la diversificación de la matriz energética, reduciendo así la dependencia de petróleo y sus derivados, ya que sabemos que el país tiene bastante futuro por ese lado. Dadas algunas de las problemáticas asociadas con la enfermedad holandesa anteriormente en el mercado petrolero venezolano, unas soluciones de estos pueden ser implementar políticas monetarias que permitan una devaluación controlada de la moneda para hacerla más competitiva en el mercado internacional, lo que beneficiaría también a otros sectores no petroleros en la economía, esto hablando de la sobrevaluación de la moneda. En el caso del crecimiento del aparato del Estado y enormes gastos gubernamentales, podríamos realizar reformas fiscales para reducir el gasto público y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos estatales. Y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública para evitar la corrupción y el despilfarro de recursos que llevamos años viendo en el país. También, en el caso de las presiones inflacionarias, podríamos implementar políticas monetarias y fiscales que sean prudentes para controlar la inflación en el país, manteniendo la estabilidad macroeconómica y promoviendo la confianza de los inversionistas que llegan al país o que podrían llegar al país. Estas soluciones podrían ayudar a abordar los desafíos que enfrenta el mercado petrolero venezolano y sentar las bases para un desarrollo más sostenible y diversificado de la economía del país. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que la implementación efectiva de estas medidas requerirá un compromiso político y social a largo plazo, así como la participación activa de diversos actores tanto nacionales como internacionales. Para concluir, podemos ver que la historia del petróleo en Venezuela es una narrativa compleja de desarrollo y declive que refleja los altibajos de la economía global y los desafíos internos enfrentados por el país. Desde sus primeros días como exportador líder en el mercado mundial hasta su situación actual, se ve marcada por la ineficiencia, la corrupción y la dependencia excesiva sobre los recursos petroleros, tal que este ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. En sus primeros años, el descubrimiento y la explotación del petróleo transformaron a Venezuela de una nación empobrecida a una de las más ricas del mundo. Sin embargo, la bonanza petrolera de mediados del siglo XX, además de que pudo permitir un crecimiento económico sin precedente alguno, financiando programas sociales, por ejemplo, y elevando el nivel de vida de millones de venezolanos, esta riqueza también trajo consigo una serie de problemas estructurales que han plagado al país hasta el día de hoy. La dependencia excesiva del petróleo como principal motor económico ha dejado a Venezuela vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, especialmente a los cambios en los precios del crudo. Esto ha llevado a una serie de crisis económicas y sociales a lo largo de las décadas, exacerbadas por la falta de diversificación económica y la mala gestión de los ingresos petroleros. A medida que el tiempo pasaba, la industria petrolera venezolana enfrentaba nuevos desafíos. La nacionalización de la industria de la década de 1970 marcó un hito importantísimo en la historia del país, pero también trajo consigo una serie de complicaciones y disputas políticas. Las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos en los últimos años, han dificultado aún más la situación, limitando el acceso al financiamiento y a la tecnología necesaria para mantener la producción y la infraestructura petrolera completa. Además, la corrupción y la mala gestión han minado la eficiencia y la competitividad de la industria, socavando la confianza de los inversores y alineando a la comunidad internacional. La falta de inversión en la infraestructura y la tecnología ha llevado a una disminución constante en la producción y exportación del petróleo venezolano, así como a una crisis económica y social en el país, tomando en consideración que Venezuela es un país 100% dependiente de los recursos del petróleo. Sin embargo, aún hay esperanza para el futuro de la industria petrolera. Las posibles soluciones como la diversificación de la economía, la inversión en infraestructura, la transparencia y la implementación de un buen gobierno podrían ayudar a revitalizar la industria y sentar las bases para poder comenzar a transitar un periodo de desarrollo mucho más sostenible y equitativo en el país. La diversificación económica es fundamental para reducir la dependencia del petróleo y mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado petrolero global. La inversión en otros sectores como la agricultura, el turismo, la manufactura y la tecnología podría generar empleo, impulsar el crecimiento económico y mejorar la resiliencia del país frente a las crisis económicas. Además, se necesita una mayor inversión en infraestructura petrolera para modernizar y mejorar la eficiencia de la industria, la reparación y mantenimiento de refinerías, oleoconductos y terminales de exportación son esenciales para poder aumentar la producción y exportar petróleo y gas, así como para garantizar la seguridad y la sostenibilidad a lo largo del tiempo en la industria. La transparencia y el buen gobierno son fundamentales para la confianza de los inversionistas y para poder combatir la corrupción en la industria petrolera. Pero la publicación de información detallada sobre contratos petroleros y la creación de las instituciones independientes de supervisión son pasos importantísimos que podrían mejorar la gobernanza y garantizar una gestión eficiente y responsable de los recursos petroleros del país. Es decir que, para poder concluir, si bien la situación actual de la industria petrolera venezolana es desafiante, aún hay grandes oportunidades para un cambio positivo con el compromiso político y social adecuado, así como la participación activa
de diversos actores tanto nacionales como internacionales. Cumpliendo estas expectativas, es posible superar la mayoría de los desafíos y sentar las bases para un futuro mucho más próspero y sostenible para Venezuela y la industria petrolera.